Entre los medios de comunicación que hemos tratado, faltaba tratar la radio y la televisión. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo de la mano de la profesora Jane Ellison. Ella ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en la BBC, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Fue la primera mujer editora de un programa sobre economía y finanzas de gran importancia en el Reino Unido y después ha sido coordinadora editorial en Radio 4. Es el canal más importante de programas de noticias, cultura, ciencia, drama y comedia. Entre el 2007 y 2011, y sobre esto sobre todo va a basar su conferencia, dirige Historia del Mundo en 1.000 objetos, en 100 objetos, proyecto realizado junto al Museo Británico. Este programa de radio se compuso por 100 capítulos, dirigidos y presentados por el que entonces era el director del Museo Británico, Neil MacGregor. En ellos se analizaban las obras de las colecciones del British como ejemplo para hacer un recorrido por la historia universal. Su conferencia se llama Objetos que cuentan historias, un proyecto de colaboración entre la BBC y el British Museum. Muchas gracias. Y buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por esas amables palabras de presentación y la verdad es que lamento no poder dirigirme directamente a ustedes en español, pero estoy encantada de estar en este museo extraordinario. Yo, en mi vida real, superviso los Creative Partnership de la BBC con organizaciones culturales, pero durante muchos años me encargué de edición y encargo de programas para programas Factual Programs en Radio 4, que es la cadena de la BBC que se centra en cultura. Yo estoy encantada, como digo, de estar aquí hoy porque no soy ni historiadora del arte ni experta. Soy periodista, soy productora, soy una enamorada de lugares como este. Como tantos otros visitantes, yo procedo de una familia que verdaderamente tomó su inspiración en museos. Yo recuerdo viajes de pequeña. A veces también me sobrecogían un poco. Nos desplazábamos por las galerías en silencio. En casa de mi madre, en Londres, hay un cuadro de un bigotudo con un cuenco en la mano. El bigotudo lleva formando parte de mi vida de toda la vida. Tiene una fea dentadura, una sonrisa descarada, y esa sonrisa nos ha acompañado a mi familia y a mí a todas partes. Cada vez que nos trasladábamos de un país a otro, venía con nosotros. Este hombre llegó a mi familia hace un siglo. Llegó a Galway, en Irlanda, en el oeste de Irlanda, con mi tataratía Agnes. Hace mucho tiempo mi tataratía fue a España y compró esta imagen de un copista, de un pintor que copiaba obras y vendía sus obras, este copista, aquí en Madrid. ¿Quién sabe? A lo mejor a las puertas mismas del museo. Mi madre heredó al bigotudo. ¿Y quién era? Ahora lo sé. Era un bebedor. Era un bebedor importante. Ahí está, en el corazón mismo. Ahí está. El triunfo de Baco, los borrachos de Velázquez. Le he visto en mi comedor desde que tengo 5 años, en todas las casas donde he vivido. Ahí ha estado. Y seguro que todos ustedes en esta sala se acuerdan de un objeto, una cosa, algo que verdaderamente les importa a ustedes y a sus familias. Si tienen suerte, la historia del objeto puede que se la contaran los padres a los abuelos y los abuelos a los hijos. O a lo mejor no, a lo mejor el objeto favorito es un objeto mudo. Se ve, no se oye. Como particulares, como ciudadanos, estamos rodeados de objetos y pueden comunicarse para con nosotros. Pero, ¿cómo se interpretan? ¿Cómo los interpretan distintas generaciones? Esto es lo que les da un significado que supera cualquier idea que se le hubiera podido ocurrir al artesano que lo hiciera.
En el mundo de hoy, un mundo tecnológico y de datos, surgen nuevos conocimientos de forma constante y es un conocimiento que nos permite interpretar de nuevas. Y esto nos permite pensar de nuevo en aquello que pensábamos que sabíamos. Y así las personas nos hacemos con ese conocimiento de formas que eran inimaginables para mi tatatía Agnes, incluso el copista. El copista, ese hace 100 años, a lo mejor hoy sería un artista gráfico en 3D o a lo mejor un diseñador de páginas web. Y hoy, en esta conferencia, es uno de los asuntos que quiero recalcar. Cómo hallan su voz los objetos en el entorno de los medios modernos y cómo un museo y un radiodifusor han intentado insuflar vida a estos objetos para los públicos en estos tiempos digitales. No somos expertos, pero lo hemos intentado. Y las ilustraciones que yo voy a comentar proceden de un proyecto que se lanza hace 5 años en Londres como una gran asociación entre la BBC y el British Museum. Se llama A History of the World, Historia del Mundo, y sorprendentemente para algunos, en su corazón late una serie de radio. A History of the World in 100 Objects, Historia del Mundo en 100 objetos. El director del British Museum, Neil MacGregor, fue quien lo redactó y lo presentó. Él lo que quería era contar una historia de forma completamente distinta a las anteriores actividades. Colocaba el objeto en el centro, descifraba aquellos mensajes que nos llegaban a través del tiempo. Los proyectos se consiguen gracias a Radio 4 y la verdad es que consiguieron en ese momento llamar la atención de estos programas a muchos colegas. El primer vídeo es un vídeo un poco largo. Es un vídeo que fue mostrado a la prensa para lanzar el proyecto en enero del 2010 y nos hacemos una idea de lo que se trataba. A History of the World es una asociación única entre el Museo Británico y la BBC que involucrará a distintos museos de distintas partes del país. Empezamos con la serie Radio 4, A History of the World in 100 Objects, que abarca 2 millones de años, escrita y presentada por Neil MacGregor, director general del British Museum. Es una historia global. Son 100 objetos que están aquí en el museo. Yo los voy a estudiar más o menos en orden cronológico, yendo de una parte a otra del mundo para ver qué pasa en distintas partes del mundo. La oportunidad que tiene Neil de aprovechar estas 100 piedras de toque de la cultura global y compartirlas con tantísimas personas es algo que a mí, como usuario de la página web, como oyente de Radio 4, me parece muy emocionante. A muchos nos enseñaron la historia pensando que Europa era el ombligo del mundo. Esta serie de Radio 4 intenta explicar cómo las culturas y las civilizaciones existen en todo el mundo y cuál es el impacto que tienen las unas sobre las otras. También vamos a ver los viajes que han realizado los objetos, no solamente viajes físicos, sino también los más asombrosos viajes de sentido y significado que hace que sean tan importantes para nuestra comprensión actual del mundo. Esta serie arranca en enero del 2010 en Radio 4 y los programas se emiten a lo largo del año. BBC World Service, Nations and Regions, BBC TV y BBC Learning, todas participan en el proyecto y no nos olvidamos de los niños. Bienvenidos al Museo Británico. Estáis a punto de embarcar en una aventura verdaderamente impresionante. CNBC va a lanzar una serie de 13 programas que se llama Relic Guardians of the Museum. Un grupo de niños visita el museo por la noche para comprender cuáles son los misterios que esconden 13 objetos de la serie Radio 4. Reliquia, guardianes del museo. Más de 350 museos trabajan con BBC Local Radio, emisoras
y radiodifusoras y páginas web en todo el Reino Unido, mostrando cuáles son las historias que conectan a todas las partes del Reino Unido para con otras partes del mundo. La página web es interactiva y permite acceso a los programas y permite también visionar en detalle para más aprender acerca de estos objetos. Es una gran suerte que la BBC pueda participar en este proyecto, el trabajar con el British Museum para ver más de cerca estos tesoros con públicos de todo tipo en el Reino Unido. Mark Thompson, entonces, era director general de la BBC. Acaba con estas palabras ese vídeo. Y esta asociación única, me parece que podemos decir, ha cambiado la percepción de cómo los museos y los radiodifusores y las emisoras pueden trabajar conjuntamente. Dos organizaciones creativas, animadas por el deseo de prestar un servicio público, se unen para producir contenido que no podrían ninguna de las dos conseguir sin el apoyo de la otra. El British Museum, que desde luego es decana, se establece en 1753. Fue el primer museo público nacional del mundo. Desde el principio de su existencia la entrada era gratuita. La BBC es más joven, no tiene todavía los 100 años. Para muchas personas en el Reino Unido forma parte de la vida desde el principio de sus vidas, con programas infantiles para el aprendizaje, educación y luego pues buscamos información, noticias, actividades y eventos en directo. Es un mediador de historias para públicos en casa y en todo el mundo con la misión declarada de informar, educar y divertir. Las instituciones ambas han cambiado de forma que no se nos ocurría cuando iniciamos el proyecto. Y voy a hablar también un poco acerca de esa relación y de lo que aprendimos de ella. Vamos a empezar con el primer objeto, el objeto más antiguo de History of the World. No parece mucho, ¿verdad? La verdad es que no parece casi nada, podríamos decir. Pero es un troceador que se encontró en Tanzania de factura de hace 2 millones de años. Nos resulta familiar, dice Neil MacGregor, escribir historia en función de los textos, pero hablar de la historia utilizando objetos permite que muchas personas participen, muchas civilizaciones pueden tomar la palabra, especialmente aquellas civilizaciones que no tenían la palabra escrita, que no tenían escritura. Objetos como este son todo lo que nos quedan y tenemos desde luego que ser muy imaginativos para establecer un vínculo con este tipo de objeto. Y este salto de la imaginación, creo, es también lo que mejor se consigue cuando se emite un programa por la radio. Quizás lo mejor de ser director del British Museum y lo que desde luego a mí me satisface muchísimo es que de vez en cuando me dejan sacar los objetos, me dejan tocarlos de sus vitrinas y hoy puedo tocar algo que es verdaderamente llamativo. Es una de las primeras cosas que hizo un ser humano de forma consciente y el tenerlo en la mano me permite establecer una comunicación con este ser humano. Estoy intentando hablar de la historia del mundo y este troceador de África, de lo que hoy es Tanzania, es donde todo empieza. Y lo tengo en la mano y siento lo que sería estar en la sabana, en África, tener que usar el troceador para trocear un animal, por ejemplo. Esta voz es la voz de David Attenborough. Acaba con ese clip. Él fue uno de los contribuyentes más notables. Y la primera vez que yo conocí a MacGregor, que fue en el 2006, él literalmente había pasado de contrabando una bifaz parecida a esta en una caja. La había pasado por la parte de seguridad en la BBC. Eso, bueno, ¿cómo puede ser que entre un hacha, aunque sea un hacha de piedra? Pero bueno, fue fascinante oírle hablar acerca del troceador. Sabíamos que la serie iba a funcionar, porque Neil MacGregor es un intelectual conocidísimo, un comunicador fantástico y un radiodifusor, es un orador extraordinario para la radio. La idea original para esta serie
resultó de una reunión en el British Museum como respuesta al deseo de Radio 4 para ver una nueva fórmula para establecer contacto con nuestros públicos, los públicos de corriente principal, no especializados, para programas de historia. A mí me llamó la atención la combinación de ambición y aparente sencillez, que era explicar la historia de la evolución humana en 100 capítulos cortos. Parece bastante directo, ¿no? Bueno, pues como pasa con tantas ideas audaces, la complejidad yace en la ejecución. Seleccionar los objetos, desde luego que fue una tarea con T mayúscula. Había que conseguir un equilibrio entre la cronología, la diversidad geográfica, la gama, cuántos de tal parte del mundo, cuántos del resto del mundo, cuántos de Inglaterra, de dónde van a venir. Y se buscaban además temas o temáticas semanales que proporcionarían el andamiaje para conjugar los episodios, y muchísimas horas tuvimos que dedicarlas a identificar los asuntos a tratar cada semana. Aquí vemos una gráfica que tampoco resulta nada emocionante. Es lo que nosotros llamamos una lista objeto. Es más, las personas que trabajan en la serie pues pensamos en semanas, porque estamos hablando siempre en términos semanales. Bueno, pues hay 40 borradores de listas de este tipo en el British Museum. Esto es el resultado del trabajo de comisarios y productores y realizadores que intentaban darle forma, revisando, estructurando, preparando borradores, revisando. Estos son los elementos invisibles pero esenciales de la colaboración editorial que explica el éxito, de este flujo de redacciones elegantes, de guiones elegantes. Estos objetos cuidadosamente seleccionados son piedras de toque, por supuesto. Su yuxtaposición en una secuencia cuidadosa es lo que crea el arco. Y así los objetos se combinan para contarnos la historia de la colección. Yo voy a dedicar ahora unos minutos para ver algo de la primera semana. ¿Qué se nos ocurrió para esa primera semana? Pues cómo nos convertimos en seres humanos. La historia es que los seres humanos evolucionan. Pasamos de herramientas a obras de arte. ¿Cómo suena el pasado? Bueno, por supuesto, cuando estamos donde estamos, como esta semana, pues nos podemos intentar imaginar los sonidos de la naturaleza, ¿no? El río, el viento, el mar. Pero para nosotros la historia es silenciosa. Sí, no podemos oír el pasado, podemos verlo. Yo quisiera ahora presentarles un objeto que tiene 13.000 años. Uno de nuestros ancestros que quería mostrar su mundo, ver su mundo, y así lo plasmó de forma verdaderamente inmediata. Me imagino a alguien haciéndolo, proyectándose, con una generosidad imaginativa tremenda, absorbiendo el mundo que les rodeaba, absorbiendo el ritmo. Yo creo que es una obra maestra del arte de la Edad de Hielo y nos explica la evolución en el cerebro. Entre 100.000 y 50.000 años hace ese tiempo algo sucede en el cerebro humano que permite que fluya esta creatividad, esta imaginación, estas capacidades artísticas. Historia del mundo en 100 objetos. Los renos nadando. Está hecho de un colmillo de mamut. Hace unos 10.000 años, encontrado en Francia, resultado de la obra de un artesano del 14.000 a.C. En los últimos programas hemos observado herramientas y nos planteamos
¿Las cosas nos hacen ser humanos? ¿Podemos concebir ser un ser humano sin objetos para negociar el mundo que nos rodea? Pues yo creo que no. Pero hay otra pregunta que nos formulamos cuando empezamos a ver estos objetos tan antiguos. Nuestras especies modernas, Homo sapiens, evolucionaron en África hace al menos 150.000 años, pero hace unos 50.000 años algo dramático parece que le sucedió al cerebro humano, porque en todo el mundo los seres humanos empiezan a inventar patrones, hacen joyas para adornar el cuerpo, representan a los animales que les rodean, hacen objetos, crean objetos, manufacturan objetos que hablan acerca de la exploración del orden y las pautas y los patrones. No son objetos sin más, son objetos artísticos. Bueno, hay que seguir oyéndolo en el podcast, ¿verdad? Espero que se comprenda que vemos no solamente los títulos, sino también las disciplinas de ciencia, arqueología, que proporcionan el conocimiento especializado que rodea el objeto, la ciencia, la arqueología, la antropología, cómo hacemos las cosas, cómo lo sabemos, la ciencia, la investigación necesarias, pues son algunos de los aspectos que vemos que a los oyentes les fascinan. Y por eso conseguir la serie exigía combinar los conocimientos especializados del British Museum con los conocimientos periodísticos de la BBC. Esta figura tiene 11.000 años y es la representación más antigua de dos personas en un abrazo sexual. La figurina de Aim Sahri se encontró en una cueva cerca de Belén. Quizás algo como estas figuras, lo que hacía falta era una relación a largo plazo entre la BBC y el British Museum. La clave, pues que ambas partes pudieran contribuir de forma señalada al proyecto, de manera que resultara beneficioso para ambas partes. Una buena relación de trabajo con mi homóloga en el British Museum, Joanna Mackell, era esencial para hablar acerca de la postura del museo y para hablar francamente acerca de asuntos que tuvimos que hablar. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Yo creo que todo el mundo comprende hasta qué punto es importante la propiedad intelectual, quién es dueño de qué. El British Museum, por supuesto, quería proteger la erudición implícita, todo el trabajo de sus comisarios. La BBC quería ser titular del copyright en los programas finales, puesto que habían sido fondos públicos los que se habían utilizado para la producción de los mismos. El dinero, desde luego, que era un asunto de envergadura. Estos son las monedas de Creso, acuñadas en Turquía, más o menos en el año 550 a.C. Quizás las monedas que a Creso enriquecieron. Y aquí vemos una nota de la dinastía Ming. Es un billete y vemos entonces que China es uno de los primeros países del mundo que piensa en imprimir dinero. El dinero, desde luego, que fue muy importante para la producción de la serie. Decidimos no asignar valor monetario a lo que cada uno de los socios tenía que aportar. Nos planteamos un partenariado de servicio público, basándonos en una conjugación de tiempo y recursos existentes, desarrollando el proyecto para que encajara dentro de nuestros programas y la BBC en el trabajo de comisariado. Cada una de las partes pudo detallar su contribución y su aportación, claro, pero aprovechamos aquello que hacíamos mejor. No monetizábamos, equiparábamos. La decisión de distribuir los programas sin coste por la web, por todo el mundo, se planteó al principio. Luego se publicó un libro, gracias a Penguin. Se tradujo, el español es uno de los lenguajes, y también se ha sacado un audio en CD. Para un proyecto como este, por supuesto que no puedes plantearte hacer nada solo. Aquí vemos el carro del tesoro de Oxus, el modelo de un carro
que se encontró cerca del río Oxus en Tayikistán. Probablemente perteneciera a un gobernador del emperador persa. Neil lo utilizó para explicar cómo se reparaban las nuevas carreteras. Contar con una estructura clara para el proyecto era importante. Y nosotros en inglés tenemos los llamados comités de dirección que dirigen verdaderamente los proyectos. Y ahí, en este comité, había representantes del British Museum y la BBC, reuniones mensuales con sus actas, coordinando todos los aspectos distintos que pudiéramos pensar. Pero volvamos a los programas. Los objetos mismos, desde luego que inspiraron auténtica creatividad. Este saltador de toros minoico, que se halló en Creta, tiene 3.500 años, pero el saltador se ha plasmado en alguien muy del 21. Animó al departamento de marketing de la BBC, que empezaron a plantearse cómo darle vida a objetos como este, para pequeños anuncios en la televisión, para la televisión BBC. Vamos a verlo. Hombre, bestia, ojo, ojo. La bestia, ¿cuál será? ¿La que conquista? ¿La que es conquistada? Saltamos. Historia del mundo en 100 objetos. Bueno, esto es lo primero que vieron nuestros públicos en televisión. Esto era lo que informaba acerca de los programas. Pero nuestro saltador minoico cuenta otra cosa. Se convierte en una persona virtual y se le incluye en una tira cómica en el Boston Globe. Eso lo supimos por accidente. Al final, entonces, ¿qué vemos? Pues vemos a unos adolescentes que están viendo al padre, que está con el iPod. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que estará oyendo papá? ¿Cuál es su playlist? ¿Habrá alguna música buena? Bueno, dice el padre. Estoy fascinado oyendo los podcasts de la BBC y estoy aprendiendo acerca de los saltadores de toros minoico. Los adolescentes no quedan nada impresionados. Trágico, dice uno. Justo, dice el otro, cuando pensabas que había algo de esperanzas. Bueno, pues esta tira cómica nos dice que el programa tenía un público global. Y luego apunta otra cosa que hoy nos parece evidente. Hoy sí, pero en ese momento, allá por el 2010, no resultaba tan patente. Era la explosión, auténtica explosión de los podcasts. Públicos de todo el mundo pueden coleccionarlos y conservarlos. Hasta ahora se ha descargado la serie 42 millones de veces, más de 200.000 descargas en el mes de mayo. La vida, desde luego, sigue después del momento de la emisión. Porque es muy cómodo, ¿verdad?, el poder aprovechar estas series cortas en cualquier lugar, yendo a trabajar, en el tren, puedes oírlo 3 veces, puedes ver 15 o decidir solamente oír 2, el público lo controla. Así que, ¿qué estaba oyendo ese padre? Pues hemos visto ese pequeño anuncio de televisión tan tremendamente potente en menos de un minuto, pero vamos a oír más bien un corte de la radio, porque es interesante ver el contraste. Cómo con su voz Neil MacGregor nos invita a un viaje muy personal, empezando con una frase muy inglesa. Pues asimos al toro por los cuernos.
Es una metáfora terrorífica. Se supone que así se enfrentan los políticos a las crisis. Se supone que esos son los planteamientos ante los grandes problemas morales de la vida. La mayoría de nosotros aspiramos a no tener que hacerlo, por supuesto. Pero hace unos 4.000 años hay evidencia arqueológica de que había una civilización que estaba fascinada por la idea de enfrentarse al toro. He visto muchas obras de personas que saltan los toros. Siempre ha habido un juego entre el hombre y el toro, siempre. Es uno de los grandes misterios de una sociedad que está entre África, Europa, Asia, conformando lo que ahora conocemos como Medio Oriente. A History of the World y todos sus componentes se mantienen juntos con una página web especial. Ahí se pueden ver los objetos. Un detalle fantástico, con tecnología Zoom. Se pueden ordenar por asunto. A la derecha vemos la lista, emplazamiento, cultura, material, tipo de contribución, o cronológicamente. Eso que parece un termómetro es una gráfica del tiempo. Los usuarios pueden descargar los episodios, pueden incluir sus comentarios, ponerse al día, y también se consiguió crear oportunidades para que el público contribuyera imágenes y también historias en una gran campaña. Y he de decir que hubo alguna duda en este sentido, así que tuvimos que utilizar una codificación cromática para diferenciar entre las aportaciones de particulares y el programa, esos puntitos rojos. Esto sobre todo por la sensación de tener que explicar cuál era el origen de los objetos que se veían. Aquí tenemos a Agatha, que es esta misteriosa guía a la que hemos visto al principio, y sus jóvenes visitantes. Los niños son un público muy especial para la BBC y para el British Museum también. CBBC, que es el canal infantil, aprovechó las técnicas desarrolladas para televisión creativa dirigiéndose a niños de entre 6 y 12 años, aprovechando el trabajo de los comisarios del British Museum. Los jóvenes son muy exigentes, son sofisticados, no aguantan si se aburren, quieren que el contenido les apasione, quieren estimulación, y en este caso el formato era el de niños solos en el museo con una guía fantasmal y fuerzas oscuras. Se les explicaba que tenían que completar las tareas o si no, quedarían transformados en estatuas de piedra. Agatha y los 13 objetos de la CBBC también fueron utilizados como punto de salida para BBC Learning, nuestro departamento de educación, para crear un contenido digital dirigido a escuelas de primaria, vinculada para con la serie. También estaba vinculada para con el Plan de Estudios Nacional. Incluiríamos algunas versiones en galés para las escuelas en Gales. Había una búsqueda del tesoro, de forma tal que los niños tenían que encontrar en el museo en sí los objetos que habían visto. Y el museo entregó el formato a 174 otros museos para que ellos pudieran adaptar la plantilla para niños en su zona, para que visitaran los centros y vieran las colecciones. Este maravilloso Buda es del Museo y Galería de Arte en Birmingham. Es una obra especial. Birmingham fue muy importante a la hora de pilotar algo que no habíamos intentado hacer antes. El British Museum tiene una asociación suelta con otros museos y la BBC tiene televisiones y radios locales, así que ¿por qué no unir fuerzas? Nuestros equipos locales localizaron a amigos del museo en sus zonas para seleccionar sus objetos, que se incluirían no solamente en la página web, sino también en distintas emisoras de televisión y radio locales y regionales. Se pueden compartir las colecciones a nivel nacional, aparte de la que está en Londres. Como lo comentó McGregor,
El vincular la web, la televisión, las naciones, las regiones vía radio permitió a todo el país redescubrir el museo como espacio cívico que compartimos en pie de igualdad y de manera gratuita. Ahora, unas diapositivas para aquellos amantes de los números. 4 millones de adultos oyeron la serie en Radio 4. Hay un programa de televisión, Antiques Roadshow, ahí particulares, casi 6 millones, participaron. Vemos 2,5 millones de oyentes de BBC One, BBC 4, 600 objetos adicionales a los 100 que aparecieron de origen, más de 4 millones de visitas, en fin, cifras. Y esta gráfica... Bueno, esta gráfica no se puede leer desde el fondo de la sala, pero solamente voy a hablar un poquito de esos picos. El pico azul nos muestra cuándo vuelve el programa para esa segunda ronda de emisiones. Las redes sociales eran relativamente nuevos en el 2010. Y ese segundo pico, que es el más alto de todos, 144.000 usuarios, 166.000 visitas, ese pico lo genera una campaña que intentamos con un misterio, una pregunta. ¿Cuál iba a ser el objeto número 100? Habíamos visto 99. Había 5 candidatos, incluyendo una camiseta que era de Didier Drogba, un jugador del Chelsea, y la verdad es que hubo muchísimo tráfico. Yo creo que si esto lo hubiéramos hecho más tarde, pues hubiéramos aprovechado las redes sociales de forma mucho más exhaustiva, claro. ¿Y qué pasa con el museo? Los 100 objetos estaban, y muchos aún siguen, visibles en el museo. El número de visitantes se calcula por nuestra investigación que fue incrementado por 250.000 en el año 2010. Los objetos fueron mostrados como un viaje a través de las galerías con una interpretación y una marca especial para poder hacer un seguimiento de la historia. ¿Y qué pasa con los museos repartidos por el país? En una encuesta en la que participan los museos participantes, valga la redundancia, el 90% dijeron que participarían de nuevo. Ya sé que es difícil de medir, pero más del 25% dijeron que habían visto un incremento en visitantes como el resultado. Dice Martin Ellis, comisario en Birmingham y que había pilotado el proyecto regional, dijo que el proyecto había influido de forma fundamental en lo que se refiere a nuestro abordaje del trabajo en asociación. Y hubo desafíos. Vamos a ser realistas porque, por supuesto, que hubo desafíos. Las fechas topes que parecen generosas cuando estamos pensando pueden ser muy escasas cuando llega el momento. El conjugar a distintas culturas institucionales y valores profesionales no es fácil, pero el proyecto tiene otro legado, el legado de un equipo de personas que han aprendido a tender puentes. Podremos desarrollar este modelo de partenariado en otros contextos y para otros proyectos culturales. Pero antes de que hable acerca de estos, voy a mostrar esta serpiente bicéfala. La hemos visto, ¿verdad?, en el vídeo. Primero, es uno de los objetos más bonitos que yo haya visto. Es precioso. Aparecía en todas partes, en los carteles, en las cubiertas. A mí me parece que habla acerca de unir fuerzas y me llama la atención el equilibrio de la relación, la fuerza y flexibilidad de las espirales. Ambas partes se necesitan la una a la otra. Es quizás una metáfora visual para lo que es un trabajo conjunto, pero vamos a oír una interpretación poética. El turquesa también era importantísimo en Moctezuma II. Él, por supuesto, que se encargaba de ritos de sacrificios humanos
con distintos elementos de cuentas de turquesa. La bicéfala, sin duda, sería por lo menos portada en una ceremonia religiosa de este tipo, quizás en el momento en el que llega al trono. El valor simbólico es tremendo, no solamente porque la turquesa, la piedra, es valiosa, es preciosa, sino porque la forma es la de una serpiente. Se explica la conexión para con los dioses aztecas y sobre todo Quetzalcóatl. La serpiente era importante para los aztecas porque es simbólico de la regeneración, es un símbolo de la resurrección. En el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, podemos ver relieves de serpientes que vomitan agua. Ese agua cae sobre las cosechas crecen, de forma tal que tiene el significado de la fertilidad. Pero vámonos al 2012, un año importante en Inglaterra con las Olimpiadas. Los atletas competían, ¿verdad?, durante los Juegos, pero Shakespeare, icono global de la cultura británica y nuestro más famoso autor de obras de teatro, el gran dramaturgo, era también importantísimo en teatros de Londres como el Globe y en la Royal Shakespeare Company para la Olimpiada Cultural. Y también fue el sujeto de una importantísima exposición en el British Museum y, por supuesto, el punto en el que nos centrábamos en nuestra asociación. Una colaboración natural este año. Esta historia, en 20 objetos, exploraba el turbulento mundo de William Shakespeare. ¿Cómo era la vida para los hombres y las mujeres que se sentaban en teatros como este, el Globe, hace unos 400 años? ¿Qué pensaban de las escenas y de los parlamentos? No hay que preocuparse, no voy a hablar acerca de Shakespeare, pero sí que quiero mostrar una secuencia de programas y de la web que juntos permiten comprender mejor las obras de Shakespeare, gracias a los objetos que nos permiten plantear la pregunta. En la obra Sueño de una noche de verano hay un duendecillo travieso. Es un duendecillo que se llama Puck, que alardea a Oberon, el rey de las hadas, que él puede dar la vuelta al mundo en media hora, no más. Curiosa referencia. Dar la vuelta al mundo en media hora, en el siglo XVI. Bueno, para el público del XVI, esto hubiera sido una referencia interesante. En 1580, Sir Francis Drake había sido el primer inglés en navegar dando la vuelta al mundo, de hecho atravesando territorios españoles, 60 años después de que los conquistadores españoles descubrieran tesoros como esa serpiente bicéfala que hemos visto. El viaje de Drake, desde luego que de forma dramática amplió los límites, las fronteras del conocimiento, del viaje, del conflicto para Shakespeare y sus contemporáneos. Se acuñó una medalla de plata para conmemorar sus logros y es el primer objeto en la serie que llamamos El mundo inquieto de Shakespeare, Shakespeare's Restless World. Es una medalla de plata de unos 7 centímetros de diámetro, o sea que más o menos fino, muy fino, casi como una hoja de cartón. Vemos Europa, África, Asia y al otro lado vemos las Américas. Hay puntitos en los océanos y esos puntitos nos indican las rutas de Drake. Empezamos más o menos cuando Shakespeare empieza a trabajar en Londres y esta medalla de plata, glamurosa, científica, nos permite comprender cómo nos podíamos imaginar el mundo en los 1580 y 90. Ese ha sido uno de los videoclips que teníamos en la página web y muestra que el mundo de Shakespeare, desde luego, que crecía rápidamente. Era un tiempo de crecimiento económico y de mucho cambio. En casa, la corte era un lugar donde se sabía, había muchas conspiraciones políticas, pero también mucho desasosiego religioso. Las obras históricas de Shakespeare eran
una serie, por así decirlo, o las series de moda documentaban la historia de la monarquía inglesa. Y ahí esa letanía brutal de intriga y ejecuciones que desde luego caracterizan la justicia en tiempos de Shakespeare. Vamos a ver qué pasa en el penúltimo programa de la serie, que se llama Theatre of Cruelty, Teatro de la Crueldad. Nos centramos en las indicaciones escénicas para estas obras de teatro. Algo sorprendente en las obras de Shakespeare es que las líneas más sanguinolentas se hallan no en el texto, sino en las indicaciones escénicas. Entra el rey para sofocarle y la reina con la cabeza de Suffolk. Una y otra vez las cabezas aparecen sin el cuerpo. Entra Item con cabeza de Kate. El precio del fracaso político o un error podría resultar en una muerte dolorosa. Entran con la cabeza de Hastings. Indicaciones escénicas. Es el teatro de la crueldad pública. Tira la cabeza de Somerset. Controlado por instrucciones que a veces nos espantan. Entra Lavinia. Las manos cortadas, la lengua arrancada y a veces divertidas. Entra mensajero con dos cabezas y una mano. Bueno, ahí vemos, curioso, nos parece distante y distinto, pero entonces hubiera sido la vida misma. Así que nos planteábamos, ¿qué objeto podría captar el horror de ese tiempo? En ese tiempo, si uno iba al teatro, uno cruzaba el puente de Londres y uno pasaba por cabezas de traidores empaladas, quizás chorreando sangre. Los expertos en Shakespeare que nos asesoraron para esta serie y los comisarios que conjugaron la exposición aprovecharon colecciones del Reino Unido, tanto públicas y de particulares. Fueron más allá del British Museum. Esta es la historia y este es el objeto. En el mundo de Shakespeare, parte de la vida eran las torturas que atraían a los públicos. Aquí vemos en Stonyhurst College una reliquia verdaderamente extraordinaria de un dolor horrible, un ojo disecado. John, aquí veo en este objeto extraordinario aparece Oculus Dexter P. et Olcon Soc Jesu. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿De quién es este ojo? Del padre Olcón de la Sociedad de Jesús. Era un jesuita, un misionario que estaba en Worcestershire a finales del 17, principios del 17. ¿Y por qué está aquí este ojo en este relicario, en Stonyhurst? Bueno, porque aunque él no participó en uno de los complots, el llamado Gunpowder Plot, no participó, pero él acogió a algunos de los traidores, le torturaron y un simpatizante católico se quedó con el ojo. O sea que despedazaron el cuerpo, arrancaron el ojo, lo colocaron en el relicario. Sí, y además rápidamente para protegerlo. No es fácil, además de manipular este relicario. Bueno, pues tradicionalmente el relicario tiene que explicarnos, reflejar el contenido, por eso tiene forma de ojo. Sí, por eso vemos las pestañas, ¿no? Aquí los trazos en la plata. Es un objeto maravilloso. ¿Cómo se utiliza esto en 1606? Bueno, para un católico inglés es un relicario de un mártir, es un recordatorio, es una inspiración. Nos habla de un hombre muy valiente que sacrificó su vida defendiendo su fe. El ojo de Edward Odcorn nos recuerda hasta qué punto la tortura y las ejecuciones públicas eran comunes en el mundo inquieto de Shakespeare. Todos los objetos de la serie los pueden ver, pueden escuchar los programas y pueden además oír otros programas en Radio 4. Este vídeo permite al comisario
dar más detalles acerca del objeto en el programa, pero que no se puede explorar en tanta profundidad como en la web. Y al final, puesto que es un vídeo, nos permite llegar a otras partes del proyecto también. Este ojo disecado también es terroríficamente reminiscente, o para mí por lo menos, de El Rey Lear, cuando en el escenario mismo se le ciega al duque de Gloucester con una memorable cita que dice: fuera, gelatina, ¿dónde está tu brillo ahora? Bueno, este objeto también vincula el teatro a la calle, porque comprendemos que el mismo público que se emocionaba en el teatro se emocionaría también al ver el espectáculo del cadalso. Y es gracias a Shakespeare que yo puedo presentarles de forma tangencial a una tercera asociación entre la BBC y el British Museum. Germany, Memories of a Nation, Alemania, Recuerdos de una Nación, emitida el año pasado, el 2014, en Radio 4. Este proyecto se co-crea desde el principio con la exposición del mismo nombre y acompañada por la publicación de un libro. 2 años de planificación permiten que objetos como este, de distintas partes de Europa, lleguen a Londres. Son préstamos excepcionales al British Museum. Esta obra de Tischbein es el joven Goethe en la campiña romana, es uno de los préstamos. Aquí vemos al autor que ya es una estrella. La obra inspiró al joven von Goethe en los 1770. Dejó de estudiar leyes y se pasó a la literatura y la poesía. Le emocionó la vivacidad del lenguaje de Shakespeare y el brío de sus obras, y escribió las cuitas o las desventuras del joven Werner, haciendo que el alemán fuera el idioma que hablasen y leyesen las élites europeas, las desventuras del joven Werther. Das ist Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Goethe. Das ist Goethe in der Kampagne von Tischbein. La obra que tantos alemanes reconocen está en el Städel Gallery en Frankfurt. Y yo creo que podemos decir que es el retrato más famoso de toda Alemania. El artista Tischbein nos muestra a Goethe en Italia. Ahí está, con su capa de viajero, con su sombrero que le protege, mirando al infinito. Esta imagen del gran poeta nacional emociona a los alemanes y le conocen como el autor de una gran obra que no es solamente una tragedia, sino también algo que define el mito. Faust. Entre los elementos que unen a los alemanes de todas las regiones y dialectos, hemos de aclamar a este gran poeta y su drama que escribió y reescribió, esa obra que nunca se pudo representar. Y podemos decir que los alemanes son una nación que se une bajo Goethe. Hemos oído esta vez a Neil y a su productor Paul Kobrak, que viajaron por toda Alemania buscando sonidos de localización para los videoclips, para la web y para la radio, trabajando con Tischbein en el lugar mismo donde está expuesta la obra, permite hacernos con un sonido de la vida misma de Alemania hoy día. Esta exposición la montó el comisario principal Barry Cook, y tengo que hablar de Cook porque fue un punto central en esta relación. Sus comentarios, sugerencias, atención, detallismo permitieron una forma de trabajar que podemos definir como de múltiples plataformas, trabajando con el British Museum, la BBC y Penguin, conjugando material en radio, exposición, libros, página web,
Todo ello partes de un único proyecto desde el principio. La serie abarca unos 600 años, pero ni es ni intenta ser una historia de Alemania. Más bien lo que hace es aprovecha objetos, edificios, personas, lugares, algunos rasgos de lo que quiere ser y quiere decir ser alemán hoy. La Puerta de Brandenburgo es desde luego el edificio más famoso de Alemania y probablemente el único monumento nacional. Es uno de los objetos que vamos a utilizar para seguir Alemania, esencial, porque a través de estas puertas atravesamos y vemos el pasado de Alemania. El primero en marchar fue Napoleón, cuando venció a Prusia en 1806. 150 años después, aquí es donde se manifiestan los alemanes contra las fuerzas soviéticas. Arrancan la bandera roja y exigen libertad. Y en el 1990 1 millón de personas se reúnen en la Puerta de Brandenburgo para celebrar la reunificación final de Alemania. Es un objeto enorme, pero un objeto que formará parte de Memories of a Nation, una historia en parches de Alemania. Bueno, una pena que no lo hayamos visto. Es una historia que habla de fronteras que se desplazan, rica, movediza, compleja, fragmentada. Llega desde Estrasburgo, con su gran catedral gótica, a Königsberg, que ahora es Kaliningrad, en Oriente. Ciudades y regiones que antes fueron partes históricas con su idioma y su cultura alemán, que ahora forman parte de otro país. Esto es una idea que se nos escapa, sobre todo a nosotros en Gran Bretaña, donde tenemos fronteras claramente delimitadas por el mar. Por supuesto que es una historia que sumió al siglo XX en lo más oscuro. Los objetos también pueden dar voz a las profundidades de lo catastrófico, exponiendo en este caso la caza de brujas ideológica diseñada para purificar la cultura alemana. Vamos a ver ahora un bellísimo jarrón de la diseñadora y ceramista Grete Marx, que huyó a Inglaterra en el 36 porque era judía, y con ella llevó una colección de obras que fueron definidas como degeneradas. Obras como esta, con su profundidad y con la deuda para con China, África, ese lustre, su barniz y los vínculos de Grete Marx al Bauhaus con sus políticas izquierdosas deslorables. Por todas estas razones, este vaso nunca sería utilizado por un buen nazi para colocar sus flores. Pero a mí me sorprende que Goebbels mismo pudiera pensar que este vaso debería de ser atacado en un artículo en Der Angriff, su periódico propagandista. Él decía que un vaso como este, descrito en el artículo, había perdido la belleza sencilla que le corresponde al paisaje alemán y al pueblo alemán. Parece que la radio es más de fiar. El título de este programa era Purgar a los degenerados. Ese vaso, que hemos podido ver nada más que 2 segundos, es bellísimo. Y el programa documenta cómo manipularon los nazis la cultura, la historia, las exposiciones, los museos, en un camino de propaganda que desembocó en el horror que fueron Buchenwald y Auschwitz. Nosotros, en Gran Bretaña, como país, recordamos por qué murieron nuestros soldados. Libertad, democracia, independencia, una narrativa de deber, valor y sacrificio que está grabada en cómo nos percibimos a nosotros mismos. El verano del 2014, el 4 de agosto, también recordamos y conmemoramos el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hace 100 años.
Lo recordamos en todo el país, pero también en Bélgica, en el cementerio de guerra Saint-Symphorien, lo vemos aquí. Un lugar donde el presidente de Alemania y el primer ministro del Reino Unido y miembros de la familia real estuvieron juntos en un lugar donde yacen juntos soldados alemanes de la Commonwealth y británicos. Este es el contexto para la emisión de la serie y para la apertura del British Museum, explicando estos asuntos que definen la historia de Alemania más allá del ineludible legado que representan dos guerras mundiales. Pero sabemos menos y se habla menos acerca del movimiento masivo de personas, la crisis épica de refugiados que engulló Europa en 1945. Es una carretilla de las que se utilizaría para llevar patatas, pero aquí vemos la historia de 14 millones de alemanes que tuvieron que abandonar Alemania en el 45 y en el 46. La mayoría de los hombres habían fallecido y las mujeres arrastraban carretas como esta, con todos sus bienes, todas sus pertenencias de Europa Oriental a una Alemania que no conocían, el mayor movimiento de personas de la historia, y nosotros sabemos muy poco al respecto. Para saber y aprender algo más acerca de esta carretilla y otros objetos, busquen en línea Germany Memories of a Nation. El sonido sigue siendo muy bueno. El sonido es lo más importante, pero esta carreta, creo, es verdaderamente un objeto conmovedor en esta exposición, en la serie misma, por la historia menos conocida que nos cuenta. Los estudiosos de literatura alemana, quizás la carretilla o la carreta nos recuerda a La Madre Coraje de Bertolt Brecht, una de las obras más famosas del siglo XX, escrito por un autor indignado en el 39, a medida que los ejércitos de Hitler atravesaban, destrozándolo todo hacia Polonia. Él, ¿cómo iba a saber que esta carreta también sería importante para comprender la historia de los millones de expulsados de Alemania? En esta última hora hemos visitado el mundo, hemos visto continentes, hemos visto tiempos, nos hemos hecho con las historias de los objetos, con Neil MacGregor como autor y guía y también con colegas del Museo Británico. Ha sido un viaje multimedia, sonido, vídeo, imagen, web, palabra impresa, y uno cuyo alcance no hubiera sido posible sin la tecnología digital. Yo quisiera ahora acabar con unas pocas ideas en este sentido. Las instituciones culturales y de arte hoy, no solamente los radiodifusores tradicionales, todas desarrollan cada vez más herramientas para producir contenido por su cuenta. Las oportunidades que nos ofrece la nueva tecnología va a más. Algunos han descrito nuestro tiempo como una segunda ilustración, un ánimo trascendental de averiguación, quizás un nuevo árbol de la ciencia, impulsado por datos y por Internet. Pues les resultará interesante saber que nosotros en la BBC hemos trabajado no solamente con el British Museum, también con otras instituciones del entorno científico, el Museo de Historia Natural, el Botánico de Kew, en proyectos no idénticos a este, pero que sí que compartían algunos rasgos. Y como parte de este árbol de la ciencia, los museos y las galerías, los archivos, las bibliotecas, están digitalizando sus colecciones. Son bancos impresionantes de imágenes, de información acerca de los objetos que contienen sus colecciones. Pero pregunto yo, ¿qué son los datos si no hay una historia? Si nosotros observamos a los objetos de otra manera, también son de otra manera las expectativas de nuestros públicos. Quieren participar, ser dueños de la experiencia, compartir la experiencia. Pensemos un momento a esos dígitos que transforman
este saltador y convierten todo ello en un guión, una tira, un podcast. ¿Quién va a contar estas historias? ¿Quién va a dar voz a estos objetos? Podemos descifrar lo que ahora sabemos para conseguir nuevas narrativas, porque la información que ustedes como comisarios, expertos, historiadores, esta información, estos conocimientos son más que el objeto. Y así es como el público va a poder participar. Nosotros colaboramos con el British Museum y hemos dado algunos pasos para poder hacer más fácil la relación entre las instituciones. Yo creo que hay una oportunidad extraordinaria. Podremos trabajar conjuntamente para poder asir a este toro por los cuernos. Muchísimas gracias. Me voy a poner los auriculares. Me gustaría poder decir que formulen las preguntas en español, pero creo que no. Sé que no. Yes. Yes. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿O algún comentario? ¿Alguien rompe el hielo? Hay un micrófono, me parece. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias a la BBC por esta iniciativa maravillosa. Y también a título personal, agradecemos, no yo solamente como madre, estoy aquí con mi hijo, porque él ha podido enamorarse de algo que a mí me emociona, ha podido enamorarse del arte. Y muchas gracias a la BBC, la serie de Simon Sharner, Borrow Art, también la recomiendo, por cierto. No sé si no las conocen, es una serie extraordinaria y ahora, pues, muy interesante. Por todo ello, esta es mi pregunta. Quisiera que hablara un poco acerca de la importancia de cómo contar la historia, la importancia de la narración del objeto, sobre todo desde el punto de vista pedagógico. Parte de este viaje es el de la adaptación. Hay que adaptar lo que se cuenta para distintos públicos y hay grandes diferencias entre cómo plantear un programa de televisión como el de Simon Sharp y la conexión o el vínculo muy especial, muy estrecha que se plantea con la radio. En la radio, pues el guión, el ritmo es muy importante. El conseguir una espontaneidad de forma tal que la sensación sea la de estar conversando, y esto no es fácil de conseguir. Por supuesto, encontrar a importantes contribuyentes. En el caso de muchos públicos, sobre todo los públicos más jóvenes, la pasión, la entrega, el compromiso de aquellas personas para con quienes se identifican, pues esto también es muy importante. Yo creo que Museum Trip to Schools es un proyecto muy interesante. Podría ser una experiencia fantástica para los niños, pero si los maestros no participan o si hace mucho calor, no podemos ver bien las cartelas, pues puede que sea más difícil. Quizás no se consigue ese mismo legado. Y desde luego en Inglaterra hemos visto cómo muchos museos intentan de forma extraordinaria, además, establecer vínculos con los niños. Es que es verdad, en el programa del museo por la noche es que se puede quedar uno por la noche en el museo. Queremos captar
al hacer ese programa queríamos captar y plasmar eso de que esté verdaderamente a mano. En cuanto a lo pedagógico, a la educación, nosotros nos planteamos que la CBBC está más conectada con el descanso o la diversión, no aprendizaje. O sea que aquí lo que se prepara para los colegios es más curricular. Y luego los comunicadores, el contar algo, el narrar algo, tiene muchísimo que ver con el narrador o la narradora. Antes hoy hablábamos acerca de cómo verdaderamente encontramos a personas que pueden inspirar, que pueden atraer y arrastrar al público. Hay que estar siempre en alerta para buscar a esas personas, vengan de donde vengan. Y esto es una parte muy importante cuando nos planteamos la producción y la realización. ¿He dado respuesta a esas preguntas que tenía usted en mente? ¿Hay algún otro comentario acerca de la narrativa? A lo mejor cosas que les han interesado a ustedes, de las que han disfrutado. Hay una señora a mitad de la sala. Muchas gracias por estas explicaciones. Yo quisiera saber si se puede establecer una asociación más estrecha y los costes. ¿Cómo se compartían los costes? Si pueden dar algún detalle. Muchas gracias. Bueno, puedo hablar muchísimo acerca de cómo trabajar conjuntamente. Es algo que en los últimos 15 años se plantea cada vez más en el entorno del arte. Así se colabora, así se trabaja y es algo que empezó a plantearse activamente la BBC en más o menos el 2004. En el corazón mismo está esta idea de una equivalencia. No digo igualdad, porque la igualdad es algo que obliga a medir, ¿no? Y a llegar al 50-50. Eso es algo que nos obliga a plantearnos una cuantificación constante. O sea que lo que quiero decir es que tiene que ver con la mutualidad y tiene que ver con el respeto que se tiene para con la aportación del otro sin definirlo en libras o en euros. Y luego la segunda cosa, cuando habla usted acerca de los fondos, nosotros nos planteamos el asunto de los fondos viendo a ver cómo imbricar esos contenidos en nuestros presupuestos ya existentes. O sea que CBBC tiene un presupuesto anual y contribuyó 13 partes para esta serie. Con Radio 4 fueron 52 historias de Narrative Histories. El precio es de más o menos 3.500 libras por episodio. Nosotros aportamos algo más y dijimos, vale, pues 100 episodios van a estar cubiertos por nuestros presupuestos para conseguir la serie. Con el British Museum, A History of the World no fue una exposición especial, formaba parte de su colección permanente, o sea que los objetos estaban ahí y ellos, bueno, eran unas 400 personas en el museo que trabajaron en el proyecto, con su branding, con fórmulas para mostrar los objetos en el museo, es decir, preparando los caminos. Son comisarios y son investigadores y la verdad es que todo lo que prepararon para cada uno de los objetos era fantástico. En cuanto al marketing, pues nosotros nos encargamos de la televisión, ellos se encargaron de los carteles para el metro y nosotros hacemos una parte, ellos hacen otra. O sea que se trataba verdaderamente de trabajar conjuntamente y de aprovechar todos los recursos que había, no intentando monetizar absolutamente todo. Y también hay que conseguir una estructura en la que la gente pueda trabajar. Y esa estructura, además, tiene que ser lo suficientemente flexible como para que siempre siga siendo creativa.
no asfixiar a nadie. Estos son rasgos importantes del trabajo conjunto. Con cada uno de los proyectos íbamos a más. Y las personas ahora, aunque viven en distintas instituciones, ahora tienen la sensación de que forman parte de un equipo. Esto es muy interesante. ¿He dado respuesta a su pregunta, por favor? Me parece que había otra persona a mitad de la sala. Yes, I enjoyed your conference very much. He disfrutado muchísimo de su conferencia. La verdad es que es muy interesante oír hablar acerca de guías. Yo cuento cuentos. Yo soy guía. Así que me ha parecido que es interesante pensar en este curso. Son 3 días. No sabía que fuera a ser todo de iPads y de medios y las redes sociales y el Facebook. Me ha parecido muy bien. No era en absoluto lo que me había imaginado, pero ha sido muy útil. Pero me ha gustado mucho lo que ha comentado usted. Yo no soy esa guía fantasmal. Habría que plantearlo, porque nosotros aquí tenemos a Guido Reni con Atalanta, y normalmente cuando yo trabajo con niños les hablo del Real Madrid y de la Cibeles, y ahí consigo que me presten atención, que se centren de nuevo en la obra. Y también utilizo los iPad mucho para explicar el Prado. Trabajo mucho con los Simpson, con Bart Simpson, etc. Así que me ha parecido muy interesante. Bueno, seguro que lo hace usted genial, pero hay una cosa muy importante. Lo que apunta es algo muy importante y podríamos desarrollarlo. Hay una cosa muy importante, como usted explique a menudo, pues cuando hay una guía es importante que conecten los niños, pero hay un cierto peligro, ¿no?, con todo lo digital. Las personas quieren una experiencia real también, y por el trabajo que hemos estado haciendo, pues no parece que haya muchos indicios, por lo que hemos podido ver, por las cifras que hemos podido recabar. Las personas no están sustituyendo la experiencia real por una experiencia digital. Lo digital es una forma muy interesante para prepararse bien. Saber algo acerca de un objeto antes de ir al museo puede que sea útil. Yo, desde luego, cuando fui a la exposición alemana, pues había tenido que centrarme en cada uno de los objetos. Estaba muy emocionada por ir a verlos, porque lo había preparado todo. O sea que los preparativos que se consiguen con el material digital, pero no creo que debamos de sugerir que pueda ser una alternativa. Aprovecharlo, sí, mantenerlo de otra forma, almacenarlo de otra forma, pero me parece que son propuestas brillantes como las que tienen ustedes aquí. Esto puede mejorar las cifras de visitantes. No son sustitutos, son adicionales. Y el asunto de lo digital y la web y la vuelta al mundo real, pues eso es algo que grandes instituciones en Londres, sin duda, están estudiando. No creo que ahora mismo nadie se esté planteando que es uno u otro. Así que lo que están haciendo ustedes aquí es tremendamente valioso y muy importante. Ese auténtico paseo por el museo, aparte de la visita digital o virtual. ¿Hay una mano por ahí? ¿Se nos ocurre alguna otra idea, por favor? Acerca de los objetos. ¿Cuántos de los aquí presentes trabajan en museos? ¿Comisarios? ¿Cuántos trabajan en museos, por favor? ¿Quiénes trabajáis en museos? ¿Y cuántos sois como yo, visitantes y no trabajadores? Ah, o sea que más visitantes que trabajadores, empleados de museos. ¿Y hay alguna pregunta por parte de los visitantes para ver cómo utilizáis la tecnología? ¿Y cuántos de los que estáis aquí utilizáis el iPad y el iPhone para descargar contenido museístico? Bueno, pues está bien. Bastantes, sí.
¿Hay algún comentario? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.